Siéntase bienvenido a nuestra clase Inspección de Materia Prima. Soy Ali Jauregui y en el día de hoy veremos algunos cálculos o veremos la parte teórica sobre cálculo de densidad, peso y peso específico de un material o materia prima. Como ustedes pueden ver, ahí hay una serie de fórmulas que es importante que se asocien con ella, se apropien de ese conocimiento, dentro de las cuales podemos destacar lo siguiente. Tenemos la gravedad, que es una constante, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos que kilogramos metros sobre segundo al cuadrado es igual al n. Esa n significa newton. Recuerden en metrología que newton es una magnitud de fuerza. Por lo tanto que durante los cálculos, si usted ve estas unidades de medición todas juntas, podemos resumirla con una n mayúscula. Otro punto muy importante es que tenemos que reconocer dos sistemas de trabajo, que es el sistema MKS, que implica la M metros, kilogramos y segundos, y el sistema CGS, la C centímetros, la G gramos y la S segundos. ¿Okay? Podemos trabajar en uno y en otra sin problema, siempre y cuando no se vayan a mezclar. Es decir, si usted tiene una expresión en metros, kilogramos y segundos, nunca la va a poder multiplicar por una que esté en centímetros, gramos, segundos. O todo lo llevamos a MKS o todo lo llevamos a CGS. No podemos mezclar una con la otra. ¿Okay? Otro de los puntos importantes que debemos manejar, los conceptos, es que masa no es igual a peso. Masa simplemente es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Y materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Mientras que masa, si ustedes observan, peso es igual a masa por gravedad. ¿Okay? Entonces nunca digan que masa es igual a peso, ya que peso simplemente es una expresión que multiplica la masa por la gravedad. Y la masa, como ya dije, corresponde a la materia que puede tener un sólido o un cuerpo. ¿Okay? Continuemos. Densidad. Muchas veces vamos a ver la densidad en el sistema CGS, como lo pueden ver aquí. ¿Okay? Aquí dice 1 gramo sobre centímetros cúbicos. Si usted lo quiere llevar al sistema MKS, una forma de hacerlo, simplemente de forma pragmática, lo multiplica por 1000. Y pasaría 1 gramo sobre centímetros cúbicos, multiplicándolo por 1000, pasaría a 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Ya lo llevaría al sistema MKS. ¿Okay? Es una forma muy sencilla y pragmática de hacerlo. Otro punto es que dentro de las fichas técnicas que lleguen a sus manos, bien sea en un laboratorio, en el lugar donde esté trabajando, muchas de esas fichas técnicas va a venir en el sistema anglosajón, libra sobre galón. Por lo tanto, cuando la densidad esté marcada en 8.3454 libras sobre galón, hay una equivalencia y es igual a 1 gramo sobre centímetros cúbicos. Es importante saber esta información para cuando llegue a sus manos alguna materia prima que la densidad esté en ese sistema anglosajón. Entonces tenemos esa igualdad que es muy importante saberla. Otro caso. En MKS, Newton dijimos que es igual a kilogramo metro sobre segundo. En el sistema CGS, Newton pasa a ser Dina y sería igual a gramos centímetros sobre segundos al cuadrado. Vean la diferencia entre MKS y CGS. Bien. Otro punto que sucede mucho y es muy importante colocarlo. Si usted va a calcular, por ejemplo, el peso específico, la fórmula te dice que es densidad por gravedad. ¿Okay? La densidad está expresada en 1.2 gramos sobre centímetros cúbicos y la gravedad, recuerden que es una constante, que es 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Si ustedes efectúan esa operación, cometen un error. ¿Por qué? Porque la densidad está en gramos sobre centímetros cúbicos, es decir, está en CGS, mientras que la gravedad está en metros, está en MKS. Entonces, observen de que uno está en el sistema CGS y el otro está en el sistema MKS. No podemos efectuar la operación. O todo lo llamamos MKS o todo lo llamamos CGS. ¿Qué sugiero? Bueno, simplemente esa densidad llévela al sistema MKS. El 1.2 lo multiplica por 1000 y pasaría de 1.2 gramos sobre centímetros cúbicos a 1200 kilogramos sobre metros cúbicos. Ahora sí, la densidad y la gravedad están dentro del mismo sistema MKS. Sí puedo efectuar esa operación. Tengan eso en cuenta para cuando vayan a hacer los ejercicios correspondientes. Aquí tenemos lo que es una serie de fórmulas ya preestablecidas sobre el cálculo de volúmenes de muchos sólidos. ¿Okay? Hay sólidos o materia prima que van a tener la forma de cubo, forma de prisma, forma de cilindro, forma de esfera. Para calcular el volumen de cada una de ellas tenemos esta fórmula ya establecida. Por ejemplo, el de prisma tenemos volúmenes igual a altura por base por profundidad. Y el cilindro, bueno, tenemos que pi por radio cuadrado por altura. ¿Okay? Esta fórmula siempre debemos tenerla en cuenta a la hora de calcular un volumen, porque si es una figura reconocida, tenemos la fórmula predestinada y bueno, es mucho más fácil hacer los cálculos respectivos. ¿Ok? Tengan en cuenta estas fórmulas allí. Otro punto importante es que vamos a utilizar y aclarar lo que es el principio de Arquímedes para poder calcular el volumen de un sólido irregular. En este caso, bueno,
puede ser fácil calcularlo, ¿no? Esa barra de aluminio, porque obviamente es un prisma. Ahí podemos calcular el volumen. Pero vamos a calcular el volumen utilizando el principio de Arquímedes. ¿Qué me dice el principio de Arquímedes? Se lo voy a leer. Todo cuerpo sumergido total o parcialmente dentro de un líquido o un fluido experimenta una fuerza de empuje hacia arriba, que es igual al peso del líquido que desplaza. Vamos a aplicar esto. Si yo dejo caer esta barra de aluminio dentro de ese fluido, el principio de Arquímedes me dice que el fluido va a ejercer una fuerza de empuje en sentido vertical hacia arriba. ¿Ok? A su vez, obviamente, el peso de esa barra de aluminio va a ejercer una fuerza hacia abajo. ¿Correcto? ¿Qué va a pasar con el fluido cuando entre el aluminio al fondo? Bueno, el fluido se va a desplazar. A esto le vamos a decir el fluido desplazado. ¿Cómo sé yo cuánto se desplazó? Bueno, simplemente observen. Antes de entrar el aluminio, el nivel del agua estaba en 100 metros cúbicos. Cuando el aluminio entró, el agua se desplazó y llegó a una altura de 103.36 metros cúbicos. Para yo saber cuánta agua se desplazó, bueno, simplemente resto esto menos esto, y aquí lo tengo. 103.36 menos 100 me da que el agua desplazada fue 3.36 metros cúbicos. ¿Ok? ¿Qué me dice el principio de Arquímedes? Bueno, que el peso de esta agua desplazada, ¿ok?, es igual a la fuerza de empuje. Bien, pero me interesa más el segundo, o nos interesa más el segundo principio, que dice que el volumen desplazado, ¿ok?, es igual al volumen del objeto sumergido. Es decir, si yo quiero saber el volumen de este aluminio, simplemente va a ser el mismo volumen del agua que se desplazó, 3.36. Por lo tanto, esa barra de aluminio tiene este volumen. A eso nos referimos cuando queremos aplicar el principio de Arquímedes para buscar el volumen de un objeto. Veamos otro ejemplo. Aquí tengo 3 cilindros, ¿ok? Cada cilindro tiene una altura de 100 metros cúbicos. Aquí hay 100 metros cúbicos, 100 metros cúbicos, 100 metros cúbicos. Eso es lo que marca allí ese cilindro graduado, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo. Voy a dejar caer esta probeta que pesa 5 kilogramos. Cuando la probeta cae, obviamente, y se hunde, va a haber un desplazamiento de fluido. ¿Hasta dónde llegó? Llegó hasta 101,25. Si yo quiero saber cuánta agua se desplazó, bueno, simplemente resto estos 100 metros cúbicos menos estos 101.25 y me da ¿cuánto? 1.25 metros cúbicos. ¿Ok? Por lo tanto, este volumen que yo tengo aquí será este mismo volumen. En principio aquí me dice que el volumen del fluido desplazado es igual al volumen del objeto sumergido o del cuerpo sumergido. Veamos este ejemplo. Ya dejé caer, vamos a regresarla, la voy a dejar caer, observen. Cuando hace contacto, obviamente, el fluido sube. Anteriormente tenía 100 metros cúbicos, ¿ok? Cuando la probeta cae dentro del fluido, sube el agua. Esa le llamamos a decir fluido desplazado. ¿Hasta dónde subió? 103, ¿ok? ¿Cuánta agua se desplazó? Bueno, simplemente resto esto menos esto y me da que se desplazó 3 metros cúbicos. Pero ojo con esto. Esta se hundió completo, esta no. ¿Ok? Entonces, simplemente el agua que se desplazó fue 3 metros cúbicos, 3 metros cúbicos. Pero eso corresponde solamente a la mitad de esa probeta que está debajo del fluido. Es decir, ese volumen corresponde a la mitad, porque la otra mitad está fuera del fluido. Es un punto interesante allí. ¿Por qué se hunde una y la otra se mantiene a flote? Básicamente, la densidad influye mucho. Si la densidad de la probeta es mayor a la densidad del agua, obviamente se va al fondo. En este caso, la densidad de esta probeta es menor, ¿ok? Es menor que esta. Por eso es que esta se mantiene en el fondo y esta como está casi igual a la densidad del agua, bueno, hay un equilibrio allí de fuerza. ¿Ok? Vamos al último caso. Esta probeta tiene igual 5 kilogramos, quiero saber su volumen. Si la dejo caer, observen, va a haber un fluido desplazado. ¿Cuánto se desplazó? 105 metros cúbicos. Si yo tenía una altura de 100 metros cúbicos, el resto del agua desplazada me dice que hago la resta, es decir, que el agua que se desplazó fue 5 metros cúbicos. El principio de Arquímedes me dice que el volumen del agua desplazada es igual al volumen del objeto sumergido. Por lo tanto, esta probeta tiene un volumen de 5 metros cúbicos. De ahí yo puedo calcular la densidad, el peso y el peso específico. En este caso, la densidad de la probeta es mayor que la densidad del agua, por eso se va al fondo. Igual ocurre aquí. En este no. Aquí la densidad es mucho menor. Es muy parecida a la del agua. La densidad del agua normalmente siempre va a estar cercana a 1. ¿Ok? Entonces, si ustedes sacan esta probeta, la densidad de esta probeta, quizás la densidad va a estar muy cercana al 1 porque hay un equilibrio allí de fuerza. ¿Ok? A esto nos referimos
con lo que es la aplicación del principio de Arquímedes. Téngalo presente para los cálculos del segundo video. Muchas gracias por su atención.